para el sur y otra flecha que va para el norte. Y él está así y dice, ¿a dónde me voy? ¿Me voy a lo que dice Dios? ¿O me voy a lo que dice mi amigo? ¿O me voy a lo que digo yo? O sea, ¿a qué voluntad nos vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Es una decisión en tres partes, en tres cosas. ¿A dónde voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Sigo haciendo mi voluntad? ¿Sigo haciendo la voluntad del mundo? ¿Sigo haciendo la voluntad que yo quiera? ¿O sigo la voluntad de Dios? Y muchas veces nosotros nos convertimos, recibimos al Señor, pero queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y nuestra voluntad en realidad no sirve de nada. De nada. Lo único que hacemos, damos vuelta en círculo. Estamos dando vuelta en círculo y ahí estamos, y el Señor ahí nomás con los brazos cruzados, esperando decir, a ver a qué horas te mareas y te cansas para que te caigas. Y me invoques a mí, me pidas a mí ayuda, y yo voy a estar presto ahí cuando tú quieras. A veces nos pasa eso, que no aceptamos la voluntad de Dios. Mire, vamos a ir a Juan capítulo 6, verso 38-40. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí me voy a detener un momentito. ¿Se imagina si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho, no, yo voy a pagar por ellos, yo ahora no voy a hacer nada, quisiera su propia voluntad y no la del Padre? Usted y yo estuviéramos aquí, no estuviéramos, siguiéramos viviendo nuestra mala manera de vivir, siguiéramos viviendo la vida del mundo. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Él no se desvió ni a diestra ni a siniestra. Él siguió el camino derechito que Dios le había trazado. Y el propósito, por qué nuestro Señor Jesucristo iba a pasar todas las cosas que pasó. ¿Por qué? Por nosotros. Por nosotros nada más. Mire lo que dice el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Se fija? Seguimos la voluntad de Dios, todo esto vamos a tener. ¿Queremos seguir haciendo nuestra voluntad? Yo no sé qué vaya a suceder. Solo Dios sabe. Mire, es importante entender la voluntad del Padre, quien envió a Jesús con la responsabilidad humana de salvar al mundo. Por eso no es la voluntad de Dios que ningún creyente caiga de la gracia y por consiguiente sea separado de Dios. Él tampoco quiere que nadie perezca o deje de llegar al conocimiento de la verdad y ser salvo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la voluntad perfecta de Dios y su voluntad permisiva. A veces Dios permite muchas cosas que nos pasen. Pero la voluntad perfecta, ¿cómo la vamos a seguir? De la única forma que la vamos a seguir es haciendo la voluntad de Él. Pero si queremos vivir con la voluntad permisiva de Dios, vamos a seguir haciendo lo que nosotros queramos. Nos vamos a ir a meter a donde Dios no nos ha mandado a que fuéramos. ¿Y qué nos va a pasar? Nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, nos va a pasar algo. ¿Ok? Dios lo permitió, es la voluntad permisiva de Dios. Para ver si así entendemos que ahí donde Él no nos ha mandado no deberíamos de estar ahí, sino deberíamos de estar en otro lugar. A veces Dios permite eso. Él no anula la responsabilidad humana de arrepentirse y creer aún cuando esto signifique que no se haga su perfecta voluntad. Aún, si no hacemos la voluntad de Él, Él está presto y raudo y listo para perdonarnos. Cualquier cosa que hagamos. Pero acuérdese, en el mensaje pasado era cuidadito, porque Dios es un Dios, es un Dios de promesas, y es un Dios recto y educado, que si nosotros seguimos haciendo las cosas que no le agradan, podemos caer en un juicio. Y de ahí nadie nos va a levantar.
ni el mejor predicador, ni la mejor intercesora. Nadie nos va a levantar el día que caigamos en juicio de Dios. ¿Y sabe qué viene después del juicio? La muerte. Porque ya, hasta ahí llegó. Ya te he buscado, dice Dios, por todas partes, pero no te encuentro. Siempre te sales por aquí, te sales por allá, no te encuentro. Entonces aquí te voy a poner. Te voy a poner en la prisión, te voy a poner en el hospital y aquí estás bajo juicio. Hasta que yo te lleve. Te vas al infierno, te vas al cielo. Te arrepientes de lo que has hecho, te vas conmigo. No te arrepientes, quieres seguir en tu misma vida, te vas para el Seol. Así sucede. Y muchas veces que pensamos que Dios es bueno, que Dios no me puede hacer eso, porque yo conozco un Dios bueno, que todo lo perdona. Pero también es un Padre que corrige. Jesús nunca hizo nada aparte de lo que el Padre le había mandado. Él vino a hacer la voluntad del que lo había enviado. ¿Quién nos ha enviado a nosotros? Dios. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer la voluntad de Dios? Él nos envió. Si a su Hijo Jesucristo, que lo podía haber tenido allá arriba, sentado en su trono, en riquezas, todo, lo mandó a que muriera por usted y por mí, ¿quiénes somos nosotros para no hacer la voluntad de Él? Mire lo que nos dice en Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjese, hablando Dios. Según oigo así, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, Él estaba ahí sufriendo y batallando, pero Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Cuando Jesús estaba en angustia, en el huerto de Getsemaní, cuando lágrimas caían de sangre de Él, sufriendo, mire lo que Él decía. En Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba sufriendo. No le gustaba lo que estaba haciendo. Quizás él dice, ¿por qué tengo que pagar por toda esta bola de desordenados? Que ni los conozco. Pero aún tú me pones aquí porque yo voy a pagar por ellos. Pero deja que pase todo esto para yo hacer tu voluntad, fíjese. Y cómo nos cuesta trabajo para creer en Él. Esta oración no fue hecha en un tono de resignación y sin esperanza. No era la expresión de un corazón destrozado que se rendía ante una derrota completa. Tampoco era la oración de alguien a quien se le frustraron sus sueños. Así no oraba Él. Él estaba aceptando todo lo que venía. Su oración demostró una confianza perfecta y absoluta en Dios, Padre, a pesar de lo que le esperaba en las siguientes horas. Fíjese, nosotros no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. Él ya lo sabía. Y aún así, mire, no dijo nada, cerradita la boca. Él aceptó todo lo que le venía. Él sabía lo que iba a pasar en la vía dolorosa cuando lo iban a desnudar y pegarle latigazos, iba a cargar la cruz. Él lo sabía. Y él sabía también que al tercer día iba a resucitar. Él sabía todo. Él sabe que usted y yo nos vamos a equivocar, que vamos a pecar, pero Él está ahí, un lado de nosotros, para perdonarnos. Cada vez que la reguemos, ahí está. Pero el problema es que muchas veces por el orgullo, por el qué dirán, nosotros no nos rendimos a Él, no bajamos la guardia, queremos seguir viviendo la misma vida que vivíamos antes. Y eso el Señor no lo quiere. Y usted podrá decir, y usted también, yo también. A diario le tengo que pedir permiso, porque somos humanos, vivimos en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en él. Y vivimos en medio de una sociedad que está para patas para arriba, que quiere destruirnos. El diablo está a un lado todo el tiempo como león rugiente, buscando para devorarnos, poniéndonos miles y millones de trabas para no seguirlo a él.
Te sucede una cosa, te sucede otra, pero ahí es donde tú, mira, Dios te está limando, Dios te está puliendo, Dios está quitando todo, Dios está enseñándote madurez, que confíes en Él, que confiemos completamente en Él, que no dejemos, mire, el enemigo fue derrotado hace muchos años. Lo único que Dios quiere es que nosotros nos mantengamos firmes en la roca que es Jesucristo. Ahí quiere que nos mantengamos firmes, que no nos vayamos ni para un lado ni para otro, que confiemos, aunque el mundo se esté cayendo, Él está con nosotros. Él nos va a proteger, a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos los que nosotros estemos orando. Tenemos una cobertura sobre ellos. Si tu hijo, mi hijo no está aquí, Dios tiene cuidado de ellos. Pero necesitamos dar el paso de fe. Necesitamos decir, no me importa que esté engripado, no me importa que tenga calentura, no me importa que me duele un brazo, no me importa que me duele un pie. Yo voy a ir porque yo sé que ahí donde voy va a ser mi bendición. Y la bendición para todos. Porque hay veces que nos enojamos y decimos una patada de esto, ya no aguanto, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer esto, es más, ya no voy a leer la Biblia porque ya me enfadé. Puros problemas y problemas. ¿A quién le ha dicho usted que el evangelio es fácil? El diablo es nuestro peor enemigo. Cuando más contento estás ahí de a gusto, con los brazos abiertos, ahí viendo tu televisión y todo bien a gusto, paz, el diablo está ahí. Raudo y veloz para atacarte, para ponerte cosas que a Dios no le agradan, para que tú reniegues de tu fe. Ahí está el diablo todo el tiempo. Y mire, y lo puede hacer con tu esposa, con tu hijo. De repente tú estás bien con tu hijo y de repente tu hijo ya se te enchamucó. Lo que tú tienes que hacer es pararte bien en Jesucristo, en la roca, y decirle en el nombre de Jesús, diablo mentiroso, no vas a quitarme mi fe. Es lo que usted tiene que hacer. Pararse enfrente y venirse a alistarse, en que vengan chancletas, no importa. Usted véngase. Señor, yo voy porque yo tengo un compromiso contigo. No lo tengo con la iglesia, no lo tengo con el pastor, no lo tengo con los hermanos. No, Señor, lo tengo contigo. Porque el día que yo me convertí, yo tuve una plática contigo. Y si usted le dijo lo mismo que yo le dije a él, si tú me sacas de lo que estoy viviendo y me quitas todo lo que no te gusta, yo te voy a servir el resto de mi vida. Yo no sé lo que usted le dijo al Señor, pero si usted le dijo algo parecido, cúmplaselo. No venga a la iglesia por compromiso, no venga a la iglesia por el qué dirán, venga a la iglesia porque usted tiene el corazón puesto en el que lo salvó. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho con eso. Para Jesús, la voluntad del Padre era prioridad. Y así tiene que ser para nosotros. Mire, esta mañana vamos a ver 3 puntos en la vida de Jesús que nos enseñan que para Él la voluntad de Dios es prioridad en la vida del cristiano. Si no seguimos la voluntad de Dios, ¿cómo podemos seguir ayudando a la iglesia, seguir ayudando al necesitado? No podemos hacerlo. Número 1, Jesús no se dejó manipular por la gente de su tiempo. ¿Sabe que el diablo manipula? Y usa a las personas que usted más quiere para caerle en su casa exactamente en el día del culto. O para cuando usted empieza el estudio bíblico en su casa, le cae un ateo que no cree en Dios, que le dice, ya te lavaron el coco, ya estás con tu Biblia ahí. Porque el diablo no quiere. El diablo no quiere. Jesús no vino a complacer peticiones y deseos personales de la gente de su tiempo, ni de ninguna época. Él vino a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Él, mire, como los caballos, así, mire. A los caballos en el rancho les ponían unas cosas aquí, porque decían que eran caballos pajareros, que nomás miraban algo y volteaban. Entonces les ponían aquí esto, para que fueran mirando todo el tiempo enfrente. Y es lo que tenemos que hacer nosotros.
No mirar a un lado ni al otro, sino enfocarnos en Jesucristo que va adelante. El ángel de Jehová va enfrente de nosotros y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Mire, el que te viene y te dice las cosas, ese no te va a solucionar el problema cuando te venga. Es el primero que va a salir corriendo. El único que va a estar con nosotros es nuestro Señor Jesucristo a un lado. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hijo, ni tu hermano va a estar en esa cama de hospital más que Jesucristo. Él es el único. No va a haber otro. Así que, ¿para qué damos la vuelta? ¿Para qué seguimos en círculo? Mejor enfoquémonos, alineémonos a la voluntad de Dios. En una ocasión los fariseos presionaban a Jesús para que hiciera señales del cielo. Pero a Jesús eso no le importaba. Mire, vamos a Marcos 8:13. Y dejándolos solos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Estaba Jesús orando en un lugar desierto y la gente le buscó y llegando a donde estaba le suplicaron que no se fuera. ¿Por qué? Porque hacía milagros, porque les daba de comer, porque les solucionaba los problemas, pero no era porque ellos sentían de corazón que era el Mesías, que era el que había llegado ya para salvarlos a todos ellos. Ellos nomás querían intereses. Ellos veían por su interés de que les iba a solucionar las enfermedades, los problemas, les iba a dar de comer. Ellos no querían que se fueran. ¿Pero qué les dijo Jesús? No, yo me tengo que ir, tengo que hacer la voluntad del Padre. Ir y predicar por todo el mundo. A eso vino Él, a salvar al que se había perdido. Lucas 4:43 nos dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. A usted y a mí, ¿para qué nos salvó el Señor? Para predicar el evangelio a toda criatura. Ni la fama ni la popularidad influyeron en su agenda divina, pero nada impediría que él hiciera la voluntad del que lo había enviado. Él no anduvo en iglesia, que lo llevaran en limusín, que lo llevaran al mejor hotel, que le pagaran los mejores restaurantes. Él no necesitaba popularidad, porque Él es el Rey de señores, Él es el dueño de todo. Él no necesitó nada. Marcos nos dice que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, los que pasaban se burlaban de Él, meneando la cabeza y diciendo, mire lo que dice Marcos 15, 29, 30, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Cuántas veces a usted o a mí no nos han dicho, ¿vas a ir a la iglesia otra vez? ¿Para qué vas? ¿Para qué cada domingo? La iglesia no se va a ir. El pastor no va a saber nada si tú no vas. Pero ¿de qué sirve que yo sepa o que tú no vengas a la iglesia si tu compromiso es con Jesucristo? Yo puedo venir. Mire, cada uno de los que estamos aquí debemos de cumplir con el compromiso que tenemos con Dios. Yo al venir y pararme aquí enfrente, estar ahí, yo estoy cumpliendo con Él. Y usted que está aquí ahorita, usted está cumpliendo con Él. Usted no está cumpliendo conmigo, ni con la iglesia, ni nada. No, aquí, porque la salvación es individual. Individual. La salvación no es en conjunto. No es porque yo venga, usted ya se libró de todo. No. Cada uno va a tener que responder por lo que hace. Cada uno. A cada uno, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando usted se vaya con el Señor, a usted y a mí va a ser diferente cada libro que saquen allá arriba. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la esposa? ¿Qué hiciste con el hijo? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste? A cada uno nos van a enjuiciar. Claro que Jesús podía bajar cuando le dijeron, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Claro que podía bajar de la cruz, pero Él no vino a complacer a las masas de gente enardecida, deseosas de ver espectáculos. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y esa voluntad incluía morir en la cruz. Ya me imagino ya Jesús, yo soy hijo de Dios,
Que todo mundo se me ponga aquí a ver un hotel, el mejor hotel ahí de Jerusalén. Necesito un carro bueno, porque yo no voy a andar a pie. Necesito trajes con corbata bien caritos. Yo no voy a poner una túnica nomás, ni voy a andar en guaraches. ¿Cuándo vemos en la Biblia que Jesús pedía todo eso? No. ¿Y lo podía hacer? Sí, lo podía hacer. Bien, el Padre le podía haber mandado todo lo mejor que había en esa época, para que Él no sufriera. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque nosotros somos tan criticones a veces y decir, pues sí, pues Él es Dios, viene en buen carro, vive en buena casa, todos los días come sus 3 comidas y hasta 4. Pues sí, ¿cómo no? Pues así, ¿quién no? Con dinero, con un papá billetudo, ¿cómo no? Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque ya nos conocía como éramos nosotros. Mire, por eso es que nosotros nos tenemos que quedar callados. Porque Él vino, nació, ¿y dónde nació? ¿Y cómo se crió? Nosotros no sabemos. La Biblia no dice, desde que nació hasta sus 12 años, ¿qué fue lo que sufrió Él? ¿Sufrió bullying en la escuela? ¿Lo trataban mal? ¿Cuántas veces no le pegaron? Hubo peleas y le pegaron a Él. ¿Cuántas veces se cortó? ¿Cuántas veces estuvo expuesto a algún accidente? Nosotros no sabemos, pero él vino a la tierra a ser como nosotros, para que nosotros no tengamos que abrir la boca y decir, pues sí, tú eres hijo de Dios. No, Él anduvo igualito con nosotros. Y es más, Él pasó más cosas que nosotros mire, con la mitad de lo que Él pasó, nosotros no estuviéramos en este mundo. Y si estuviéramos llorando en una esquina ahí. Así que no iba a complacer a esa gente. Gracias a Dios porque no lo hizo. Él murió por la humanidad. Qué bueno que no la complació, porque si lo hubiera complacido, nosotros no estuviéramos aquí. En 2 de Timoteo 4, 3 al 5 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio de cada uno de nosotros? Dios diciéndote, cumple tu ministerio, cúmplelo. ¿Y qué te dice después de ahí? Cúmplelo, que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Pero qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que si Él te dijo, tu ministerio es yo voy a estar contigo. Dios no es como el humano. Que el humano dice, haz esto y te deja solo. A ver, ¿quién quita y no se vaya a caer allá? No, Dios va contigo. A donde quiera que tú vayas, dice. Los que son llamados por Dios cumplen la voluntad de Él, hacen su obra y no desmayan ante las presiones de la gente. Los que son llamados por Dios, porque saben que Dios los llamó. Y si Dios los llamó, Dios los va a fortalecer, Dios va a estar con ellos y no los va a dejar. Los que predicamos a Cristo y a su evangelio, no somos meseros que complacemos a los clientes, ni predicamos para quedar bien con las costumbres del presente. Usted es un predicador también, usted es un evangelista, pero necesitamos dar el paso de fe y empezar a hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Solo respondemos a los intereses del reino de Dios, no a intereses personales. Debemos ser una iglesia que sabe distinguir los tiempos en que vivimos y que predica con firmeza el evangelio de Cristo y que gana almas y cumple con los propósitos de Dios y que jamás cederá ante las presiones de la gente que busca maestros que le digan lo que quieren oír. Hay muchas personas que dicen, yo me voy de la iglesia porque yo quiero hacer esto y el pastor quiere que yo haga esto, pero no lo voy a hacer porque se ha creído. Si yo soy el que le pago. A veces hay personas así.
pero necesitamos cambiar. Mateo 16, del 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Fíjense hasta dónde se arriesgaban, lo retaban a él. Pero él firme. ¿Por qué? Porque él sabía que confiaba, que tenía a un Padre grande y poderoso que podía confiar en él y que lo podía sacar de cualquier problema. Él no se basaba en lo que la gente decía. Mire el 2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arréboles. La palabra arréboles es que un cielo nublado con entresol, así como crepúsculo, así. Y por la mañana hoy habrá tempestad. El 3, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Así les decía a los fariseos. Así como Cristo no se dejó manipular por la gente de su tiempo, la que es verdadera iglesia de Jesucristo no debe dejarse manipular por la gente deseosa de oír lo que quieren oír, porque la voluntad de Dios es prioridad para la iglesia. A veces venimos, yo me acuerdo, porque yo lo viví, cuando recién me convertí, a mí se me afiguraba que todos me veían a mí, y que todo lo que decían del púlpito era para mí. Porque así es. Pero conforme va pasando el tiempo, vamos entendiendo que no es así. Mire, si creemos que en medio de la alabanza el Espíritu de Dios anda entre medio de la alabanza en de nosotros, ¿cómo vamos a pensar que el pastor, un hombre como usted o como yo, va a decir cosas íntimas o cosas que a nadie se las ha dicho usted? Solo el Espíritu Santo es el que redarguye los corazones y conoce lo que tenemos adentro. Entonces, ¿qué hace con aquel hombre? Va y le inyecta eso que usted necesita para que por medio de la palabra él se lo suelte. Pero allá de nosotros que no entendemos, que criticamos la palabra y decimos, no, es que de seguro que alguien le contó lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba pasando, y por eso lo sabe. Pues, ¿qué se cree? ¿Sabe qué sucede cuando usted piensa así? Usted cierra su mente, cierra su espíritu, cierra todo, y usted nomás está así, mire, tufado, esperando que se acabe, que digan el amén para pegar el arrancón. Así sucede. Pero no es así, mire, tómelo. Por eso, mire, lea la palabra y va a ver que cada palabra que sale. Por eso a mí me gusta mucho meter muchos versículos en los temas, porque no me gusta que nomás sea palabra de uno. No, mire, la mejor predicación es la Biblia. Usted, mire, a mí no me va a alcanzar el tiempo que me queda de vida para poder leer todo y sacar mensajes de la Biblia, Ahí hay mensajes, cantidad de mensajes que uno puede sacar. Miren, número 2, Jesús no se dejó dominar por el sectarismo religioso de su tiempo. Él solo cumplió la voluntad del Padre. Se fija, es el segundo punto. Él siempre estaba luchando para hacer la voluntad del Padre. Tuvo enemigos muchos. Tuvo gente de que la misma gente que él venía a salvar era su propio enemigo. Jesús censuró las sectas judías que le daban más valor a las tradiciones de los ancianos que a los mandamientos de Dios. Existen muchas iglesias que le hacen más caso a lo que fulano dice, sutano dice, que lo que la palabra dice. Dios lo confrontó en más de una ocasión con el mensaje poderoso y transformador que predicaba. Jesucristo condenó abiertamente la hipocresía de la religión organizada de su tiempo, que se interesaba más en verse santos ante los hombres que ser santos para Dios. Mire, los sacerdotes, los levitas, todos andaban con unas túnicas que, yo pienso que valían miles y miles de dólares, chapeadas en oro, en todo. Y el pueblo muriéndose de hambre. Pero ellos levantaban las manos, los fletos decía, levantaban las manos, se sentían ellos dioses ante el pueblo. Y el pueblo pues sumido todo el tiempo en la pobreza, en la ignorancia. ¿Por qué?
porque ellos sabían que si le enseñaban al pueblo cómo hacer las cosas, el pueblo iba a estar a la par de ellos. Y que se les iba a acabar su buena vida, que les trajeran sus riquezas, sus gallinitas, sus puerquitos, sus vaquitas, todo lo que le traían. Se iba a acabar la buena vida de esos sacerdotes. Anhelaban la admiración y la alabanza de la gente. Eso es lo que hace el mundo, vivir para alcanzar un premio. El premio lo nuestro, el Oscar. ¿Qué hace el mundo? El mundo trabaja y trabaja y trabaja. ¿Para qué? Para recibir una estatuita así chiquita. Yo no sé cuánto vale el Oscar, pues dicen que es oro chapeado. Pero el premio lo nuestro. Es una estatuita que usted va y la compra ahí, vale como unos $15. Ah, pero se sienten pavorreales porque ganaron esa estatuita. Bueno, yo voy y me compro una también. Yo mejor prefiero la corona de gloria que me va a dar el Señor. Yo es la que prefiero mejor. Pero el mundo, que no seamos como el mundo va sobre el trofeíto que le van a dar. Nosotros no debemos de ser así. Mire lo que dice Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos. Cuando se presentaban ante la multitud de pobre gente que no tenía ni qué ponerse, todos los vestidos derragados, ¿qué hacían en las tribunas? Se hacían como dioses. Levantaban los brazos, ¿para qué? Para que la gente los adorara. ¿Para qué? Para ser visto por los hombres nomás. Pero ¿usted cree que Jesús estaba viendo todo eso? No, ni los tomaba en cuenta. Él sabía que tarde que temprano iban a tener su premio esa gentes. Ellos estaban buscando el premio de los demás, pero tarde que temprano iban a tener el premio que Jesús les iba a dar. Jesús nunca relacionó el mensaje del evangelio que predicaba con las tradiciones y reglas de aquellas sectas religiosas. Él hacía la voluntad del Padre. Él no él no iba al templo para decir, a presentarse ante los sacerdotes y decir, aquí estoy, quiero servir, ¿qué voy a hacer? No, él venía con toda autoridad a decir, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que él hacía. Mire lo que dice Lucas 5, 33, 39. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Está claro que Jesús esperaba que los creyentes ayunaran después de su partida. Usted ayuna, yo ayuno. ¿Por qué? Para estar listos cuando venga el Señor por cada uno de nosotros. La iglesia espera el regreso del novio. Por lo tanto, el ayuno en esta época es una señal del anhelo del creyente por el regreso del Señor, preparación para su venida, lamento por su ausencia y una tristeza por el pecado del mundo. Usted no se entristece a veces de ver gente que no conoce al Señor y usted tiene la palabra en la boca para bendecirla y usted se retiene y usted no dice nada. Eso es triste. Eso es triste. Yo veo a diario gente que tiene necesidad de Jesucristo. Gente que grita, salta, pega patadas y reniega reniega hasta del que le firme el cheque. Se la pasa quejando de su trabajo. Si hay mucho, porque hay mucho. Si hay poquito, porque hay poquito. Si gana bien, porque gana bien. Y si gana mal, porque gana mal.
Son gente que no tiene paz. No tiene paz, no ha aprendido a confiar en Dios. Cuando nosotros aprendamos a confiar en Dios, las cosas van a marchar bien. Nosotros nos preocupamos demasiado por el qué dirán, por qué voy a hacer el día que viene. Si todavía no salimos de este día y ya estamos pensando. Y eso carga, duele la cabeza, duele el estómago, se quita el hambre. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a preocupar? Mire, usted y yo, si ya estamos aquí, estamos con Dios, somos hijos de Dios, dejamos de ser criaturas, dejémosles todo en las manos de Dios. Todo. Si nuestro hijo anda por allá, anda por acá, usted mire, póngaselo en sus manos y dígale, Señor, aquí está mi hijo. Yo no puedo hacer nada por él, pero yo sé que tú lo amas como me amas a mí y tú lo vas a cuidar, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque yo voy a hacer tu voluntad. Porque yo voy a vivir en tu presencia, voy a buscar tu presencia, Señor. Voy a leer la palabra, voy a congregarme, Señor. Pero tú, Señor, te pido humildemente que cuides a mi hijo donde quiera que está. A donde quiera que vaya, Señor. Si va a probar droga, Señor, que en cuanto la pruebe, Señor, empiece a vomitar, Señor. Si va a probar alcohol, lo mismo, Señor. Esas son las oraciones que tenemos que hacer con nuestros hijos. Si tu hijo va a ir a una parte donde no deba de meterse, mira, en cuanto tú estés orando, intercediendo por él, mire, Dios está en todas partes, es omnisciente y omnipresente. Cuando tú te pones, sale tu hijo, te pide permiso para ir a una fiesta, tú empiezas a orar y empiezas a interceder, empiezas a quebrar toda cosa que diga el enemigo. Todo lo que el diablo le vaya a poner como trabas, tú empieza, cancelo esto, cancelo. Mira, empieza a cancelar usted y empieza a decir, Señor, ponle ángeles guardianes, ángeles guerreros que vayan con él, Señor. Yo aquí estoy humildemente pidiéndote, Señor. Mire, cuando usted hace eso, ese muchacho en cuanto llegue, y a usted le va a extrañar que toque la puerta. No quise entrar, no me dieron ganas. Usted dele gloria a Dios, porque Dios ya hizo la obra. Yo he visto casos así que suceden. Pero como padres tenemos que estar orando, intercediendo. Mejor que decir, no vayas para allá. Eso no sirve, a Dios no le agrada. Te vas a ir al infierno si sigues en esa onda. No, pues así como. Pues. Queremos hacer el trabajo de Dios. Pero miren, nosotros calladitos nos miramos más bonitos. El muchachón aquel se va a ir. Pero cuando menos usted piense, él va a estar tocando la puerta y va a decir, fíjate, dice que me fui porque mejor no me desanimé y mejor no voy a ir. ¿Por qué? Porque Dios actuando, Dios haciendo las cosas. Mire, entonces, ¿cómo somos hijos de Dios? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué oramos? ¿Para que Dios no nos ayude? No. Cuando buscamos la presencia de Dios, Dios está ahí presente para nosotros, pero necesitamos tener una comunicación con Él. Necesitamos tomarlo a Él como nuestro papá, nuestro amigo. Que Él nos puede ayudar. Dios mira dónde andan nuestros hijos. Nosotros no. Nosotros sabemos lo que ellos nos dicen. Pero Dios no. Dios sabe dónde están. Y Él es el único que los puede cubrir de cualquier accidente, de cualquier cosa negativa que les vaya a pasar. Al igual que Jesús, la verdadera iglesia no mezcla en relación a la verdad de la Biblia con la cultura y las corrientes religiosas de la actualidad, ni el liberalismo buscando popularidad, finanzas y aplausos de la gente. Cuidado que una iglesia haya acepción de personas, porque unos diezman más que otros. Cuidadito con eso. Porque las iglesias empiezan a dispersarse. Y la gente ya no va a la iglesia. Porque hay iglesias y hay pastores donde cuidan más al que diezma que al que no diezma. Cuidan más al que tiene un negocio que al que no tiene nada. Cuidan más al que tiene el negocio que al que recibe ayuda del gobierno. Porque saben que esos diezmos son poquitos, pero el otro son bien abultados. Necesitamos tener cuidado con eso. Necesitamos tener cuidado con eso. Porque si Dios no edifica la obra, mejor mire. Es en vano que trabaje el hombre.
Si Dios no está en el asunto, estamos nomás pegándole golpes a la pared. En Gálatas, mire, Pablo en Gálatas nos habla y nos dice en el capítulo 1 al 8, 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. El celo de Pablo por el evangelio era tan grande que él prefería que el juicio de Dios cayera sobre él si llegara a distorsionarlo. Fíjese el temor que le tenía Pablo a Dios. Si algo yo hago que a ti no te agrade, miren, mejor prefiero que me caiga un rayo, decía. Mejor llévame, Señor, si me voy a equivocar, si voy a hacer tropezar a alguno de tus hijos. Pablo no admitía poner en juego la gloria redentora de Jesucristo y el destino de las almas. Nunca olvidemos que la iglesia es portadora de la gloria y la voluntad de Dios. Nunca lo olvidemos eso. Nunca, nunca. La iglesia debe de ser la portadora de la gloria de Dios. Si Dios no está en la iglesia no es iglesia. Y si la iglesia no hace la voluntad de Dios, tampoco es iglesia. Es un negocio nada más. Así de sencillo. El Señor le delegó su autoridad para que predicara el evangelio con poder. La iglesia que predica a Cristo y su evangelio tendrá oposición y sufrirá persecución. Es muy conocido cuando una iglesia está en el fuego de Dios. Siempre hay persecución. Siempre va a haber alguien que quiera obstaculizar la gloria de Dios, que frene el progreso de la iglesia. Siempre va a haber alguien. Mateo 28:19, mire lo que nos dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras son la gran comisión de Jesucristo para todos sus seguidores de cada generación. Esta palabra define la meta, la responsabilidad y la tarea misionera de la iglesia, y esa es la voluntad del Padre. Mateo 28:19 es la voluntad de Dios, que hagamos discípulos a todas las naciones. Eso es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer. Número 3 y último, Jesús no se dejó influenciar por la política ni los políticos de su tiempo. No encontramos en ninguno de los evangelios ni en ninguna otra literatura extra bíblica que Jesucristo buscara protección y apoyo político y financiero en el imperio romano que dominaba durante su ministerio público. Él no fue allá al palacio y dijo, yo soy el Mesías. Yo puedo controlar a toda esa gente que tú tienes, pero necesito ayuda. Necesito casa, necesito carro, necesito que me ayudes económicamente. Él no fue a decir eso. ¿Se acuerda cuando Jesús rechazó la oferta que le hizo al diablo para gobernar todos los reinos cuando lo subió a la montaña allá? Mire lo que dice Lucas 4:7-8. Le dijo el diablo, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todos los reinos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús sabía que con la política no se resuelve el problema del hombre, que es el pecado. Con eso no se resuelve. Miren lo que nos dice Juan en la alimentación de los 5,000. Juan capítulo 6, verso 10-15. Entonces dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Cómo tenemos que atacar el pecado del hombre? Es dándole la palabra. Y después de la palabra, orar por ellos. Y después de orar por ellos, darles de comer, darles de vestir. Así tiene que ser la iglesia. La iglesia no es, no como dice aquí, que Jesús sabía que la política no se resuelve el problema. Con la política no vamos a resolver el hambre de nadie. Número 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían.
Cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que le iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque la gente no sabía. La gente nomás lo iba a hacer rey. ¿Por qué? Porque le había solucionado la comida. Lo llenó. Jesús y sus apóstoles nos enseñaron que la verdadera iglesia nunca pierde de vista el verdadero propósito para lo que Dios la estableció en la tierra, que es dar a conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo al necesitado. Para eso fue establecida la iglesia, no para hablar de política, no para hablar de dinero y prosperidad y todo eso, que si me das tanto, tanto te va a dar Dios. No, eso no. La iglesia fue puesta para hablarle al pecador. El objetivo de la iglesia, de acuerdo con el propósito de Dios, no se encuentra en la política. En ninguna parte de la Escritura se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero en los asuntos gubernamentales o apoyar algún partido político. La iglesia debe ser apolítica. Si Jesús cuando vino no se metió con los políticos, ¿por qué nosotros tenemos que andar en la política? ¿Por qué tenemos que andar? ¿Por qué como cristianos tenemos que, claro, tenemos que votar, tenemos el derecho de votar, pero ¿por qué en las iglesias tenemos que dividirnos? Porque uno vota por un partido, el otro vota por otro partido. No, nada, cada quien que vote por quien quiera. Pero nuestro trabajo ese no es estar metido en la política o estar instando a la gente para que no, vota por esto, porque aquellos son esto, aquellos son lo otro. No, eso no. El púlpito no es para hablar de política. Si yo le estoy diciendo esto es como una recomendación, como parte del tema, que la iglesia no es para hablar de política. La iglesia es para ganar almas. La iglesia es para predicar la Biblia, para predicar al Señor, para predicar las maravillas que Él hizo en su tiempo. Para eso. Y lo que está haciendo ahora también. Nuestra misión no es cambiar la nación a través de reformas políticas, sino cambiar los corazones a través de la palabra de Dios. Todo cristiano es lo que tiene que hacer. Mire, Dios es el dueño de todos los políticos y de todas las naciones y de todo el mundo. ¿Por qué nos tenemos que preocupar nosotros y ocupar el tiempo en hablar de política, en estar hablando de un partido, de otro partido, o estar agarrando agremiados para ese partido, si nuestro trabajo es ganar los corazones para Jesús? Que la mayor gente se salve, la mayor gente quitarla de donde va. ¿A dónde va? Al infierno. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y respetarnos cada uno de nosotros. Mire, no todos pensamos lo mismo. Cada cabeza es un mundo. Pero no tenemos que andarlo pregonando y diciendo, no, es que tú eres esto porque le vas al partido fulano y tú eres otro porque le vas al partido. ¿Para qué perdemos tiempo en eso? Mejor dediquémonos a leer la Biblia y a lo que el Señor nos ha mandado. En Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Él nos mandó a decir, ve y háblales de política a todos para que se vayan para este lado. Si es así, pues entonces mandamos a hacer una Biblia así entonces. Juan 18, 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Fíjese lo que dice aquí. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Más claro ni el agua. Si el reino de Jesús no es aquí, cuando usted se convirtió, usted pasó a ser hijo de Dios. ¿Dónde está su reino? Juntamente con Él a la diestra del Padre. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿por qué tenemos que pelear? Hay que se agarren ellos.
Lo que no es el reino de Jesús no es de este mundo. Jesús no vino a establecer una teocracia política, religiosa, ni a aspirar el dominio mundial. Jesús declaró que si hubiera venido a establecer un reino político en la tierra, sus servidores pelearían por él. Entonces, ¿para qué tenemos la Biblia? Mejor en lugar de la Biblia nos hubiera dejado una M1, una metralleta o lo que sea, una pistola. Nos hubiera armado, ¿verdad? Pero Él nos armó con su bendita palabra. Porque su palabra, la que fue puesta en nosotros, es la que va a hacer más mella en la gente que un balazo. Mire, la función de la iglesia es la de servir a Jesucristo, no la de gobernar el mundo actual. La fuerza de la iglesia no está en el poder terrenal, sino en la cruz, y su gloria está en el sufrimiento y rechazo a manos del mundo. Si como iglesia queremos que un país cambie, que las familias se vuelvan a Dios, que los jóvenes se comprometan con Dios, la respuesta la tenemos en la predicación de la palabra de Dios y en la oración. Si queremos que el mundo cambie, como hijos de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 nos vuelve a decir otra vez. Fíjense cuántas promesas Dios nos da en su palabra. Por eso necesitamos leer la Biblia. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se fija? Cada vez que leemos la Biblia hay una promesa para nosotros. Es un error pensar que es trabajo de los políticos defender y difundir y guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. Esa tarea Dios se la asignó a su iglesia. Hay un político que anda mal, hay que orar por él. No me gusta el presidente que está puesto, hay que orar por él. ¿Para qué? No para que Dios lo fulmine y lo quite, no. Para que ese político se convierta y pueda hacer la voluntad de Dios en este mundo, en este país. Ese es el trabajo del cristiano. Es verdad que un país gobernado bajo principios cristianos es una bendición. Y es cierto eso. Un país que es gobernado, que como base toma la Biblia, es un país próspero. Estados Unidos, cuando recién llegaron los colones, ellos vinieron buscando libertad de religión. Y era un país próspero. Era un país que aceptaba a todo mundo. Pero se fue ensuciando. Se fueron metiendo muchas sectas, muchas religiones, mucho esto, mucho lo otro, mucho odio, mucho rencor. Y miren dónde está lo que estamos viviendo hoy. Salmo 33:12. Mire que también la Biblia dice esto. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada. Lo que hace que haya mejores hombres, mejores padres y mejores familias, mejores ciudadanos en el mundo, no es la política ni las filosofías humanistas, sino nuestro Señor Jesucristo obrando en el corazón de los que lo aceptan como su Señor y Salvador. Pero ¿cómo va a obrar? Solo que usted y yo hagamos la voluntad de Él. Es la única forma que Él va a obrar en nosotros. Pero si nosotros estamos inertes, venimos a la iglesia, pero no oramos, no leemos la Biblia, entonces Dios no va a hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. No va a estar Él con nosotros apoyándonos en cada... Mire, si usted dice, Señor, hoy voy a la marqueta, usted como ama de casa, le dice, voy a la marqueta. Señor, pon en mi corazón o pon la persona que yo le tenga que hablar. Prepárala, Señor, para cuando yo le entregue un tratadito, le entregue algo, le hable de Jesucristo, que esa persona no te rechace. Cuando usted hace eso, mire, si Dios es lo que quiere ganar almas, Dios es lo que le quiere quitar el mayor número de almas antes de que Él venga al diablo. Pero necesitamos trabajar en eso, necesitamos hacer el trabajo. Por eso seguiremos predicando a Jesucristo como el único que puede transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Él es el único. Tu hijo, mi hija, tienen un corazón de piedra. Ni usted ni yo lo vamos a cambiar. El único que lo va a cambiar va a ser Él.
En Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire, fíjese, le voy a decir algo. Cuando Dios hizo al hombre, le puso un espíritu. Cuando Dios lo hizo al hombre. Pero fíjese, mira, vamos a poner mucha atención aquí. Le puso un espíritu y su alma. Cuando nosotros pasamos y le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él vivifica el espíritu que nos puso. Entra su espíritu. Entonces, usted dirá, bueno, ¿por qué si me convertí y acepté al Señor, pero tengo muchos problemas? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu está aquí y el alma está aquí y siempre están así, mire. El espíritu quiere ir para arriba, pero el alma también quiere ir. El espíritu quiere leer la palabra, pero el espíritu quiere comer. El espíritu quiere ir a la iglesia, el espíritu quiere ir a pasear. O sea, esto es una lucha. Constante, hasta que usted por la perseverancia y siguiendo la voluntad de Dios, usted vence. Y le dice, alma, mi espíritu tiene alma y sed de Dios. Usted la vence y usted empieza ya a recibir las bendiciones. El alma está aquí, el alma está controlada. ¿Por qué? Por el espíritu. Pero si usted tiene problemas es que usted está así, mire. El alma batallando y el espíritu también. Y así seguimos. Y se vienen los años y es lo mismo. Pero cuando usted se planta en la palabra y en la oración, mire, tarde que temprano el alma tiene que sujetarse a lo que el espíritu diga. Y ahí es cuando empezamos a tener bendición y empezamos a ser felices. Se nos van las enfermedades, se nos van los problemas, se nos van las jaquecas, se nos van todo lo malo. Porque el espíritu gobierna todo, la carne, el alma, el corazón, todo lo gobierna el espíritu. Y el espíritu es el que da vida. Así que si usted lo hace, mire, va a haber bendición todo el tiempo. Así como Jesucristo no se dejó influenciar ni manipular por la política de su tiempo, la iglesia de hoy debe dejarse manipular, no debe dejarse manipular por la política ni los políticos de esta época. Con esto no estoy diciendo que no hagamos caso a las autoridades. Porque toda autoridad, sea mala o buena, fue puesta por Dios. Tenemos que hacerle caso. Porque la voluntad de Dios es prioridad para la iglesia de todos los tiempos. Si Jesús no se dejó manipular por la gente de su tiempo, ni se deja dominar por el sectarismo religioso de su época, ni se dejó influenciar por la política, ni los políticos de su tiempo, su iglesia, la que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, debe seguir su ejemplo, usted y yo, porque usted y yo somos la iglesia. La verdadera iglesia debe estar alerta y despierta, porque Jesucristo viene pronto. Por eso debe centrar su atención en Jesucristo y su evangelio. El tiempo corre y necesitamos estar raudos y veloces, evangelizando, ganando almas para Cristo. La iglesia debe responder a los intereses del cielo y sujetarse a los planes de Jesucristo. Mire, el mandato de la iglesia es establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres y por encima de todo, tener siempre presente que la voluntad de Dios es prioridad. Si nosotros hacemos eso, ponemos enfrente a Dios en todo lo que vayamos a hacer, Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero necesitamos hacer la voluntad. Usted dirá, bueno, la iglesia no está llena. Usted no se preocupe, el que la va a llenar va a ser el Señor. Yo no, ni usted tampoco. El que la va a llenar va a ser Él. Dé gracias a Dios porque usted está aquí. Usted, con el compromiso que usted hizo con Dios, usted está cumpliendo con Él. Usted va a recibir bendición de Él hasta que sobreabunde. Y si usted sigue en lo mismo, mire las bendiciones, usted no las va a tener que buscar. Dice la palabra de Dios que lo van a seguir a donde quiera que usted vaya. Pero usted haga la voluntad de Dios y verá que usted no va a tener necesidad de que le duela tanto las rodillas por estar pidiendo perdón o estarle pidiendo a Dios lo que necesita.
Dios ya sabe lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Papito. Gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y de aquí en adelante nos vas a ayudar más, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, junto con su familia, con sus hijos, los que estén dentro de este país y fuera de este país, los que estén en otra ciudad también igualmente, Señor. Bendícelos allá donde se encuentran, Señor. Mira, Señor, cuántas familias hay aquí reunidas, Señor. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. A los que no han venido, Señor, ahí donde están, Señor. Redargúyeles, Padre. Hazle, Padre, que el único camino, la verdad y la vida eres tú, Padre. Y nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder venir a esta tu casa para alabarte, para bendecirte, para decirte gracias. Gracias por esta semana que pasó de trabajo, Señor. Gracias por la semana que viene, Señor. Ayúdanos, Padre, que cuando lleguemos a nuestra casa, Padre, podamos ser diferentes, Padre. Podamos actuar diferente. Podamos ser personas que ganan, Señor, que no son derrotadas, Señor. Padre, bendecimos a todos y cada uno de los que están en el hospital, Señor. Levántalos, Padre, ahí donde están. Pero primeramente, Padre, que te reciban a ti como único y suficiente Salvador, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros, Señor. A nombre de mis hermanos, Padre, yo te bendigo y te digo gracias. Gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno y sé que tú siempre quieres lo mejor para nosotros, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Padre. Dirígenos a donde quiera que vayamos, Señor. Que tus ángeles vayan alrededor de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.